Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Francisco Castro. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo ubicado al sur de México, y mi abuela fue testigo de aquel aterrador evento. Ella contaba que vivía con su esposo en una comunidad muy pobre donde había mucha carencia. Sin embargo, mientras su familia estuviera sana y hubiera tortillas para llevarse a la boca, eso era más que suficiente para vivir con felicidad. La comunidad en la que vivía estaba rodeada de abundante vegetación. Cerca de su casa habitaba una comadre llamada Úrsula, quien tenía 3 hijos llamados Raúl, Pedro y Félix. Los 2 mayores trabajaban en un gran aserradero no muy lejos del pueblo, y tenían muchas aspiraciones en la vida. Félix, en cambio, era un muchacho flojo y mujeriego, pero sobre todo demasiado borracho. Su madre vivía angustiada porque lo consideraba un bueno para nada. Ya la tenía harta y no le veía ningún futuro. Los amigos de Félix eran unos vagos que no salían de la cantina del pueblo. En pocas palabras, eran una mala influencia. Cierto día llegó a vivir al lugar una joven muy atractiva llamada Cristina, que era sobrina de don Federico, el dueño de la cantina del pueblo. Al verla, Félix quedó completamente impresionado por su belleza. Era bien sabido que el muchacho era mujeriego, y que hasta entonces ninguna joven se le había resistido. No tardó en intentar llamar la atención de Cristina, pero ella no le correspondía. Félix hizo hasta lo imposible por conquistarla. La adulaba y le prometía que le bajaría las estrellas y la luna, pero todos sus intentos resultaban inútiles ante Cristina, pues aquel pobre campesino era poca cosa para ella. Una noche Félix salió de la cantina en compañía de un amigo llamado Manuel. Ambos estaban en un avanzado estado de ebriedad, y ya era bastante tarde. Para llegar a sus casas debían caminar una larga distancia y atravesar un extenso tramo de monte. Avanzaban con mucha torpeza y apenas podían mantenerse en pie, y al pasar por una vereda escucharon un sonido extraño similar a un gruñido profundo. No le dieron demasiada importancia, pues pensaron que se trataba de algún animal del monte. Continuaron su camino cantando y riendo, hasta que Félix llegó a su casa, que se ubicaba a unos cuantos metros de allí. Manuel siguió solo su caminata, pues su vivienda quedaba unos minutos más adelante. Cuando estaba cerca de llegar sintió una fuerte necesidad de ir al baño, así que se internó entre la maleza. Mientras se encontraba en la oscuridad del monte, escuchó nuevamente un aullido aterrador parecido al de un perro que provenía de un lugar no muy lejano. De repente el aullido se repitió, pero esta vez iba acompañado de un gruñido espeluznante que le erizó la piel. Manuel, como pudo, se puso de pie para intentar correr, pero entonces se dio cuenta de que frente a él se encontraba un perro de color negro. El animal era extraño, y su tamaño no era normal, pues resultaba demasiado grande en comparación con un perro común. Sus ojos brillaban con un rojo profundo, y su aspecto era el de un ser verdaderamente demoníaco. Manuel intentó escapar, pero la bestia se lanzó sobre él, para después atacarlo brutalmente. Cuando parecía que iba a terminar con su vida, apareció un vecino que había despertado al escuchar los gritos del muchacho. El hombre llevaba un machete en la mano, y al notar su presencia el animal huyó rápidamente y se perdió entre la oscuridad. El campesino levantó a Manuel para luego llevarlo a su hogar. Lamentablemente el joven perdió ambas piernas en aquel ataque, y después de relatar lo ocurrido comenzó a perder poco a poco la cordura. La noticia se regó como pólvora en el pueblo, y decenas de curiosos acudieron a la vivienda de Manuel. Entre ellos se encontraban Félix y su madre. Cuando preguntaron a Félix sobre lo ocurrido, este confirmó que había estado con Manuel la noche anterior, pero aseguró no saber qué había ocurrido aquella fatídica noche. La señora Úrsula se encontraba profundamente angustiada,
y le reprochaba a su hijo que aquella desgracia pudo haberse evitado si dejaban de beber y de caminar por aquellos senderos en altas horas de la madrugada. En el pueblo comenzó a circular el rumor de que el ataque había sido obra de un nahual, ya que en comunidades cercanas también se habían registrado hechos con demasiada similitud, tanto contra hombres como contra animales de establo. Con el paso del tiempo, Félix finalmente logró conquistar a la hermosa Cristina. Se hicieron novios y solían verse con frecuencia en la plaza del pueblo. Algunos envidiaban al muchacho, pues había conseguido el amor de la joven más bella del lugar. Sin embargo, el tío de la muchacha no aprobaba la relación, ya que no le veía futuro alguno con aquel borracho. Aún así, Cristina parecía profundamente enamorada. Lo extraño comenzó cuando la joven empezó a comportarse de manera peculiar. Citaba a Félix una y otra vez en altas horas de la noche, siempre en sitios lejanos y apartados con el pretexto de buscar privacidad. Esto no incomodaba al enamorado, pues siempre salía beneficiado de aquellos encuentros de madrugada. Cierta noche acordaron verse cerca del río. Félix llegó con anticipación y esperó durante largo rato, pero Cristina no aparecía. Molesto decidió marcharse del lugar, pero al darse la vuelta la vio venir corriendo a la distancia. Al acercarse, la mujer se disculpó con su novio y explicó que en la cantina un hombre borracho se había negado a retirarse, por lo que su tío no cerró el lugar hasta que aquel sujeto se fue. La joven vestía un traje blanco en el que se notaba una mancha de sangre. Félix preguntó el motivo de aquella mancha, y ella respondió de inmediato que se había cortado accidentalmente mientras preparaba la cena de su tío, sin darse cuenta de que se había ensuciado. Sin darle mayor importancia, dejaron el asunto en el olvido y permanecieron sentados contemplando las estrellas y la luna. A la mañana siguiente, el pueblo despertó envuelto en un gran alboroto. Habían encontrado a un hombre sin vida, quien había corrido con la misma suerte que Manuel. La confusión era total entre la población, pues se trataba de un lugar tranquilo y sereno, y de repente comenzaron a ocurrir asesinatos atroces que le quitaron la calma al pueblo completo. La madre de Félix nunca vio con buenos ojos a Cristina. Aseguraba que había algo extraño en la joven y que le daba muy mala espina aquella relación. Félix, cegado por su enamoramiento, reaccionó con furia y llegó al extremo de intentar agredirla. Sus hermanos intervinieron a tiempo y terminaron echándolo de la casa. Ya entrada la noche, el muchacho se marchó lleno de ira. Mientras caminaba de regreso al pueblo, escuchó un ruido demasiado fuerte, como si alguien arrastrara algo muy pesado. Se acercó para ver qué sucedía, y entonces presenció una escena aterradora. Un perro de aspecto demoníaco arrastraba un cuerpo inerte antes de perderse entre la maleza. Preso del pánico, Félix salió corriendo y regresó a su hogar, pero sus hermanos no le permitieron entrar, convencidos de que estaba borracho y que solo decía cosas que no tenían sentido. La insistencia de Félix fue tanta que golpeó la puerta con mucha desesperación, casi con la intención de derribarla. Su madre, completamente asustada, terminó por abrirle, y al verlo notó que parecía alguien que hubiera mirado al mismísimo diablo. El joven relató con voz temblorosa lo ocurrido, pero nadie le creyó una sola palabra. Con el paso del tiempo, aquella experiencia no pareció escarmentarlo, pues continuó entregado a la parranda. Una noche decidió visitar a Cristina de sorpresa, y al llegar a la esquina de su casa logró verla salir. Su actitud era extraña y un tanto misteriosa, ya que volteaba constantemente hacia todos lados como asegurándose de no ser seguida. Al percatarse de esto, Félix comenzó a seguirla a una distancia prudente. La mujer se dirigió hacia la salida del pueblo, y de repente la perdió de vista. El joven apresuró el paso y logró alcanzarla nuevamente, justo cuando entraba en una choza abandonada. Dominado por la curiosidad, la observó a través de unas viejas tablas que servían de muro.
Lo que presenció lo dejó completamente paralizado. La mujer encendió varias veladoras de color negro y comenzó a emitir gritos en un dialecto desconocido. Al terminar giró 4 veces hacia la derecha y luego 3 hacia la izquierda. En cuestión de segundos su cuerpo empezó a transformarse. Su rostro se deformó hasta adquirir la apariencia de un animal horripilante y su cuerpo cambió hasta convertirse en una especie de perro de tamaño descomunal. Sus ojos ardían con un rojo fulgurante y de sus hombros colgaba una larga cabellera negra. La bestia se lanzó para devorar a un pobre animal que se encontraba en la propiedad. Preso de un terror absoluto, Félix se alejó sin hacer ruido y como pudo llegó hasta su hogar. Entre lágrimas intentó contarle a su madre lo sucedido, pero ella, cansada de las borracheras de su hijo, pensó que estaba perdiendo la razón a causa del alcohol. Decidida a buscar ayuda, lo llevó con el brujo del pueblo. Tras escuchar el relato, el curandero aseguró que el joven no estaba loco y que llevaba consigo el rastro de un nahual, señal inequívoca de que aquella criatura fue la responsable de las muertes sangrientas que habían ocurrido. Explicó que no era extraño que un nahual se limitara a asustar a las personas, pero sí resultaba inusual que las devorara. El brujo les indicó varias formas de protección: bañar las balas con agua bendita y colocar sal en la entrada principal de cada hogar del pueblo. También les dijo que debían preparar un machete orinado y bañado con sal como defensa contra aquella criatura. Según él, no existía mejor protección que seguir aquellos antiguos consejos de brujo. Félix alertó a la gente del pueblo, y llenos de rabia varios habitantes se reunieron con la intención de acabar con la vida de Cristina. Sin embargo, al llegar a su casa descubrieron que había escapado. Interrogaron a don Federico, quien juró no saber nada de lo sucedido. Aseguró que la joven no era su sobrina, y que un día simplemente llegó a la cantina para pedir un trago, y que desde entonces no recordaba nada más con claridad. Desde ese momento Félix abandonó el horrible vicio del alcohol, y la mujer desapareció del pueblo para siempre. No obstante, hace apenas un año, algunos aseguran haberla visto caminar por Pinotepa Nacional. Dicen que luce igual de joven y hermosa, con la misma cabellera negra que sigue hechizando a cuanto hombre se cruza por su camino.